Vamos a empezar con la clase. Un poquito. Ya. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya. Ahora sí que sí. Espero que estén bien. Me imagino que deben estar medio cansados ya a esta altura. Eh, pero en una de esas, la clase de hoy día resulta un poquito más corta porque vamos a terminar de repasar lo que ya habíamos visto. Eh, ya, si no me equivoco, terminamos viendo esto la clase pasada. Si es que ahí me estoy equivocando, dígame, pero si no me equivoco, terminamos justo viendo las ondas sísmicas. Y entonces vamos a seguir en este repaso que estamos haciendo por las escalas sísmicas. En las escalas sísmicas hay dos, que probablemente las tienen que haber escuchado. Tenemos la escala de Mercalli, que es una escala de 12 puntos que mide el daño causado por la onda sísmica. Entonces, la escala de Mercalli se evalúa viendo los resultados del sismo. Entonces, por ejemplo, hay sismos que puede ser que no sean tan intensos, que no haya tanta energía liberada, pero que las construcciones no tenían buenas fundaciones o eran débiles frente a un sismo, y la escala de Mercalli puede tener un valor súper alto. Ejemplos de estos son, por ejemplo, los terremotos que han habido en Haití, que han sido como de grado 7 más o menos, un poquito más, y la escala de Mercalli muchas veces marca muchísimo más de lo que en Chile nosotros marcamos con terremotos 8.5, 9. Y eso viene a hablar un poco de que nosotros, claro, estamos acostumbrados a los sismos y nuestras estructuras también soportan mejor los sismos en general. Bueno, por otro lado tenemos la de Richter, que esta efectivamente mide la energía liberada y lo hace en una escala logarítmica, que en teoría no tiene un límite, pero nunca se han registrado sismos mayores o iguales a 10. Entonces, ¿qué quiere decir que sea logarítmica? Quiere decir que por cada punto de evaluación en esta escala hay 10 veces la cantidad de energía. Entonces, como un ejemplo, entre un temblor grado 5 y un temblor grado 7, la diferencia son 100 veces la energía. O sea, el grado 7 tiene 100 veces la energía del 5. Eso es lo de la escala. Yo creo que más o menos igual tienen que estar familiarizados un poco con esto. Quizás no sabían que esto tenía hasta 12 puntos, ni que esto era logarítmica, pero en definitiva ya conocen la escala Mercalli-Richter y en general les van a preguntar más que nada porque una es cualitativa, que es la Mercalli, ¿cierto? No mide cantidades, sino que toma nota de cosas que uno puede observar, de cualidades, y la Richter, que es cuantitativa, como más científica, por decirlo así. Ya. Entonces, si seguimos ahora con la estructura de la Tierra, y como siempre, si algo no queda claro, por favor, interrúmpame nomás, ya sea por el chat, que a veces me demoro un poco más en leerlo, o me interrumpen abriendo su micrófono mejor por mí. Ya, si vamos ahora a la estructura de la Tierra, de manera general, de esto de todas maneras deberíamos verlo con un poquito más de profundidad al final de como el preu que les estoy haciendo, como la última materia. De todas maneras, de manera general, la estructura de la Tierra está dividida en 4 capas. Claro, de más interna a más externa. Tenemos el núcleo que está dividido en 2 partes. Una parte sólida de 1300 kilómetros de radio, ubicado a 5000 kilómetros de profundidad, y una externa líquida que tiene un grosor de 2000 kilómetros aprox. La temperatura en este varía de los 4400 a 6000 grados Celsius. Y ambas partes están compuestas de hierro y níquel. Entonces, si nos vamos a este dibujito de acá, tenemos el núcleo interno,
que es donde está sólido este hierro y níquel por toda la presión que tiene encima. Después tenemos el núcleo externo, que no es este mismo hierro y níquel, pero derretido. Y después nos pasamos al manto. El manto, o la mesósfera también se le llama, tiene una profundidad de 2.890 kilómetros, siendo la capa más gruesa de la Tierra. Se compone por magma. Se separa en manto interior y superior según la densidad. Entonces, de nuevo, mientras más adentro, más denso va a ser. Entonces, el manto interior es más denso que el manto superior. Su temperatura va entre 800 a 4.000 grados Celsius. Entonces, vamos notando como una característica que se repite, que mientras más adentro esté, más temperatura tiene y más denso son los materiales que encontramos. Adicionalmente, en el centro va a ser sólido, mientras que nos vamos alejando es líquido. Eso un poco muestra el cambio en la densidad. Por último, la corteza, que es de los 5 a los 70 kilómetros, es más delgada, o sea, tiene un grosor de 5 a 70 kilómetros, disculpe. Es más delgada en el océano, ahí más o menos tiene 5, en algunas partes 5 kilómetros, y es más gruesa en el continente. Está en contacto con la atmósfera e hidrósfera. ¿Qué quiere decir eso? Está en contacto con los ríos, por ejemplo, el mar, y está en contacto también con la atmósfera, el aire. Y su temperatura va desde 15 a 22 grados Celsius. Y esta se subdivide en dos capas adicionalmente, así como todas las otras, que es la litósfera, la capa más superficial, donde tenemos las placas, genera volcanismo y sismos, que es como donde estamos parados nosotros. Y entre la litósfera y el manto encontramos la astenósfera, que es una mezcla de magma y sólido donde flotan las placas. Todo esto, yo sé que es muchísima información. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que no tienen que memorizar los datos específicos, pero que se acuerden de los nombres y se acuerden de las características generales. Entonces, que se acuerden, por ejemplo, ya, la corteza es lo que está más afuera, y tiene litósfera, que es lo de más afuera, y después astenósfera. Después el manto, hay un manto superior, y después un manto inferior, y después el núcleo, y un núcleo externo y interno. Si saben la escala, sí. Saben que mientras más fuera, menor la temperatura, y mientras más adentro, mayor la densidad. Si saben algunas cosas específicas, como, qué sé yo, los rangos, o sea, lo más afuera son como 20 grados, después están los miles, después como 6.000 adentro, con eso deberían estar más que bien. Así que eso, harto número y datos como duros, pero no se asusten mucho con eso, no es necesario que se lo aprendan todos de memoria. Bueno, a continuación entonces lo que nos iría quedando de las ondas era en las aplicaciones del conocimiento de ondas que hemos adquirido. ¿En qué artefactos tecnológicos se han transformado todo lo que hemos visto de las ondas, todo ese conocimiento? ¿En qué se transformó? Entonces yo les traigo varios artefactos tecnológicos que no son todos, pero diría que cubren un abanico bastante grande de esto. En primer lugar tenemos el sismógrafo, que es la foto que vemos acá, que es un instrumento que registra la intensidad y duración de sismo. Funciona en base a una aguja que se mueve con el sismo y registra su intensidad. Entonces lo que hace esto al final es que cuando no hay sismo, hace una rayita continua, y con el movimiento de los sismos empieza a moverse la aguja que tiene tinta, y eso queda registrado, y después estudiando eso se puede ver la duración y la intensidad. Después tenemos un ecógrafo, que es un instrumento que mediante ondas sonoras de alta frecuencia registra después la reflexión de estas ondas que está disparando, por decirlo así, y con esto se pueden formar secuencias de imágenes. ¿Y por qué de alta frecuencia y no de baja frecuencia? Acordémonos que alta frecuencia significa que la longitud de onda es corta, entonces es más fácil que pase, por ejemplo, entre medio de ciertos tejidos que puede ser que si no, no podría pasar. Acordémonos también como eso de la luz, que mientras más alta era la frecuencia, más chica era la longitud de onda y más dañinas eran las ondas. Teníamos los rayos gamma, los rayos X. Es un poco el mismo concepto, para que penetre a través de ciertos tejidos. Después tenemos el sonar y el radar, que funcionan similar al ecógrafo. El sonar emite ondas infrasonoras y el radar electromagnética de radio, y detectan la posición según la reflexión, pero claramente el sonar y el radar lo hacen en una dimensión mucho más grande. Después tenemos los prismáticos, o los largavistas también se les conoce. Sirven para ver objetos distantes de forma ampliada, y dentro de estos, o cómo hacen eso, hay una serie de lentes y un prisma que amplía la imagen para cada ojo. Entonces tienen una serie de lentes que están puestos en sucesión,
y un prisma que sirve para ampliar la imagen. Si seguimos con estos artefactos, encontramos los focos. Los focos tienen un filamento en su interior que al circular energía eléctrica producen luz. Es como funcionan todos los focos, a excepción de los LED, si no me equivoco, que funcionan un poco distinto, pero es más o menos lo mismo. Después tenemos el teléfono y la radio, que funcionan en base a una transmisión de ondas de radio a una antena receptora que la traduce y traspasa por la red telefónica, reproduciéndola por otra antena a la distancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo transmito estas ondas de radio. O sea, primero que nada, pues, puedo generar una imagen. O sea, la codifico, por ejemplo, pensemos en la tele. Tengo una máquina que se la transforma en ondas de radio. Entonces, por ejemplo, los distintos colores son distintas frecuencias de la onda de radio. Después yo lanzo eso, lo recibe un satélite, por ejemplo, lo vuelve a lanzar, y después los satélites chicos que tenemos cada uno en nuestras casas, toma esto, lo decodifica, me lo mete a la tele, y después por cada frecuencia lo traduce. Entonces lo que yo originalmente tiré como que una cierta frecuencia fuera el verde, si yo lo decodifico de igual manera, que para eso sirven los decodificadores, que creo que también es algo que tienen que haber escuchado, me lo va a transformar en verde. Y así vuelvo a armar la imagen en mi casa. En base a estas micro ampolletas que tienen las teles. Ya, después tenemos el telescopio reflector y refractor. Estos telescopios enfocan en un punto muy distante y mediante refracción concentran la luz en un solo punto. Esto se hace mediante un conjunto de lentes y luego mediante reflexión se presenta la imagen. Aquí tenemos el ejemplo de ese telescopio. Si se fijan acá, se hace una refracción y después acá se hace otra. Y eso es más o menos, no mucho más. Y normalmente aquí, por ejemplo, estos telescopios, por ejemplo, si es que este es el telescopio, normalmente tienen aquí una cuestión chiquitita porque son gigantescos y ahí la persona mira. Y en esta parte más final es donde viene a entrar el espejo de la reflexión. Es para facilitar la posibilidad de ver esta cuestión. Bueno, por último entonces tenemos a los radiotelescopios que en vez de captar rayos de luz, captan ondas de radio emitidas por cuerpos distantes a través de antenas parabólicas, que son como estos platos, y nos permiten ver, entre comillas, porque no es ver realmente cosas cuya luz no logra llegar. Entonces nos llegan otras ondas de radio, o sea, otras ondas electromagnéticas, no la luz, y estas también nos pueden proveer información. Al final, un poco en base a eso funcionan, y con esa información, por ejemplo, después la hacen pasar por programas computacionales y recrean imágenes y cosas así. La mayoría, por ejemplo, de estos como exoplanetas que podrían ser habitables, la mayoría de esos han sido detectados vía radiotelescopio, y después uno ve fotos y eso en verdad está armado por un computador, eso no lo ha visto una persona, no una foto real. Así que eso. Eso sería con los artefactos tecnológicos entonces, y en general con el capítulo de ondas. Y con eso entonces nos movemos a otro capítulo completamente distinto, que es el de la mecánica. De la mecánica. Y es entonces de cuerpos en movimiento y el estudio de eso. De por qué se genera el movimiento, cómo se va a desarrollar el movimiento, etc. O sea, antes de pasar a eso, voy a aprovechar de pasar la lista rapidito. Ya, ahí sí que sí. Ya, entonces después de esa interrupción, seguimos nomás. Y ya, partamos por los conceptos más esenciales del movimiento en general, y vamos a partir viendo el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU que se llama habitualmente? Es
un movimiento en una línea recta, o sea, yo no me desvío, no giro a los lados, y que además uniforme, en este caso quiere decir que es a una velocidad constante. Entonces partamos por conceptos esenciales que sirven para todos los movimientos. El primero es la trayectoria, que se representa por esta D minúscula, y la trayectoria o bien la distancia recorrida corresponde al camino trazado y la distancia recorrida para llegar de una posición inicial a otra final. Es una magnitud escalar y no vectorial. Hay que acordarse el repaso que le hice la clase pasada o de la primera unidad como lo que eran las magnitudes escalares y vectoriales. Si nos vamos a este dibujito, tenemos esta mosca, por ejemplo, que partió en esta posición inicial, terminó en esta final, y la trayectoria o distancia recorrida sería esta. Por ejemplo, la mosca tomó ese camino o tomó ese otro. El desplazamiento, a diferencia de la trayectoria, se representa por esta D con un vector arriba, lo cual nos indica que es una magnitud vectorial, y mide la distancia neta entre el punto inicial y final. No le importa la distancia recorrida, sino el punto inicial y final. Entonces, lo podemos ver acá en el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, esta es mi mosca, que vuela hacia esta trayectoria, y después se pone aquí, esta es la posición final, y esta de aquí va a ser mi posición inicial. Y la distancia neta, por decirlo así, ¿cuál sería la trayectoria? La trayectoria sería esa. Pero, o sea, ese sería el desplazamiento, perdón. Ese sería el desplazamiento. Pero la trayectoria sería todo este vuelo, el vuelo completo que hizo la mosca. Entonces, por ejemplo, asimismo, nos podemos encontrar con que, no sé, yo pensé cuando podían ir al colegio todavía, ahora obviamente no se puede, o van al supermercado. Van al supermercado, por ejemplo, recorren todo el supermercado, después pasan a buscar, no sé, una cuestión al correo, y después vuelven a su casa. Entonces la trayectoria es todo este mono que les hice acá, pero el desplazamiento, si es que es desde que salieron de su casa hasta que volvieron a entrar y guardaron las cosas del supermercado, el desplazamiento sería cero, porque el punto inicial y el punto final son iguales. Ahí pregúntenme, obvio, que si no les queda claro, pero si no les queda completamente claro, de todas maneras, recomiendo que vuelvan a ver los ejemplos que habían en esta clase que los dejaban, o sea, al desarrollarlos quedaba quizás un poco más claro. Ya. Sigamos con conceptos esenciales. La diferencia entre la rapidez y la velocidad. ¿Qué es la rapidez media? La rapidez media es una magnitud escalar, de nuevo, que indica la distancia recorrida en cada unidad de tiempo. Entonces, si es la distancia recorrida, ¿cierto? O sea, la distancia recorrida o la trayectoria, partido en la cantidad de tiempo que me toman hacer todo eso. Entonces, por ejemplo, ustedes fueron al supermercado, hicieron las compras, toda la cuestión, volvieron a su casa, se demoraron, no sé, 1 hora en eso, y supongamos la distancia recorrida, no sé, fueron 5 kilómetros para ir al supermercado y 5 para volver. Entonces serían 10 kilómetros en 1 hora, por decirlo, por ejemplo. Supongamos que fue 1 hora nomás, todo el trayecto. Sería entonces, la rapidez sería de 10 kilómetros por hora. Si se hubiesen demorado 2 horas, por ejemplo, serían 10 kilómetros, partido en 2 horas, serían 5 kilómetros por hora. Un poco como se calcula la rapidez. La velocidad media, por ejemplo, a diferencia, es una magnitud vectorial, que indica el desplazamiento experimentado en cada unidad de tiempo. Entonces, a diferencia de la rapidez, que ocupa la distancia recorrida, esto ocupa el desplazamiento, y que era el neto, ¿verdad? Entonces, en el mismo ejemplo de antes, ustedes van 5 kilómetros hacia el supermercado, 5 kilómetros de vuelta a su casa, y se demoraron 1 hora en todo eso. La velocidad que tuvieron en todo ese trayecto sería de 0 kilómetros por hora, porque el neto de ir y volver es de 0. Están en la misma posición. Así que eso. Y aquí les dejo las unidades, que son metros por segundo en el sistema internacional, y en el sistema centigesimal, centímetros por segundo. Nosotros ocupamos harto kilómetros por hora por lo general, pero lo más correcto es ocupar metros por segundo. Bueno, ahora vamos entonces con el movimiento rectilíneo uniforme. El MRU o MUR
se caracteriza por ser un movimiento con rapidez constante y trayectoria en línea recta. Entonces, este gallo que va en moto y le tomamos una foto en el segundo 0, una foto en el segundo 1, una foto en el segundo 2, y la distancia entre estas fotos es igual. O sea, que se está moviendo a la misma velocidad todo el rato. Y eso lo podemos ver acá, ¿o no? En el primer segundo se mueve 5 metros. En el segundo, entre el 1 y el 2 se mueve 10 menos 5, 5 metros. Entre el 2 y el 3, en 5 segundos, se mueve 5 metros. Y así. Entonces, ¿cuáles son las características del MRU? El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, la distancia final es igual o sea, la posición final, XF, es igual a la posición inicial, más la rapidez del móvil por el tiempo empleado. Aquí, discúlpeme por... Ya, acabo de cachar, sorry. Dale, ¿estás ahí tomando apuntes o quedaste con alguna duda? O que me digáis cuando pase, ¿qué otra cosa? Ya, perfecto. Entonces, volviendo entonces a donde estábamos, y perdón por todo lo que me he equivocado con los nombres de las cuestiones, tenemos esta que es la ecuación itineraria, que nos habla de la posición final es igual a la posición inicial, más la rapidez del móvil por el tiempo. Igual hace sentido. Si yo parto voy por ejemplo, desde acá de Curicó a Santiago. Entonces, supongamos que Curicó, voy a decir que está a 300 kilómetros de Santiago, entonces tengo 300 kilómetros para recorrer. Si yo recorro a 300 kilómetros por hora, por ejemplo, en media hora, si considero que Curicó es mi punto cero, entonces la posición inicial es 0, en media hora voy a haber recorrido 150. Estoy dando ejemplos súper mal. No, ya, hagámoslo más fácil. Pensemos, partimos mirando este que está andando en moto aquí, en el segundo 1. Sabemos que su velocidad son 5 metros por segundo. Y la posición entonces parte a los 5 metros. Entonces, XI es igual a 5. La rapidez es igual a 5. Y, por ejemplo, digamos, ¿cuál va a ser su posición en 2 segundos más? Entonces, el tiempo va a ser igual a 2. Entonces, la posición final va a ser igual a 5 más 5 por 2. Y eso va a ser igual a 15. Eso es, y en base a esta, podemos, o sea, no en base a esta, ¿cómo calculamos la rapidez? Ya lo vimos antes, ¿cierto? Era el camino recorrido partido en el tiempo. Ya. Si seguimos entonces, ¿cómo graficamos esta cuestión? Tenemos un gráfico de posición-tiempo, en el cual la línea recta, que puede ser ascendente o descendente, depende si la velocidad es positiva o negativa, es decir, si se está alejando de mi punto de referencia o si se está acercando. Como una línea recta, indica que está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Tiene la misma pendiente, toda esta recta, ¿cierto? Y puede ser, por ejemplo, esa, que no tiene un punto, parte en el XY igual a 0. Puede tener esa, que sí parte en una posición inicial positiva. Puede ser eso también, parte de una posición inicial positiva, pero la rapidez es negativa, entonces va acercándose hacia mí. Y a este otro lado tenemos los gráficos velocidad versus tiempo, en el cual la línea recta, que en este caso para el movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, indica que la velocidad, o sea, es una recta para horizontal. Indicando que la velocidad es constante en el tiempo. En particular, lo que tienen estos gráficos que nos sirven de harto es que el área debajo de la recta representa la distancia recorrida por el móvil en el intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo,
si es que hasta aquí fueran 5 segundos y hasta aquí fueran 10, y me preguntan cuánta distancia recorre esos son 5 segundos y ya hay 10 segundos. Preguntan cuánta distancia recorre si es que su velocidad es de 3 metros por segundo. Aquí saco el área, 3 por 5 van a ser 15 metros. Y si me lo preguntan por toda la cuestión completa, serían 10 por 3, el área de un rectángulo serían 30 metros. Eso sirve harto porque en general les gusta poner este tipo de ejercicio. Pero no olvidarse también que la velocidad puede ser la rapidez o la velocidad. Aquí en todo eso, en general, cuando hable de velocidad y rapidez, es algo que pasa. Y hemos estado hablando en verdad de la rapidez. Cuando habla del movimiento rectilíneo, uno habla de la rapidez, pero se ocupan los términos velocidad y rapidez como indistintamente. De todas maneras, el correcto es rapidez, pero incluso a veces en las pruebas los cambian, así que, bueno. Entonces, la rapidez puede ser negativa también. Entonces, en este caso, el área o la distancia recorrida también sería negativa, por decirlo así. Quiere decir que se está acercando a mí. No sé si se entiende, pero podría ser que esté a menos 3 metros por segundo y los mismos 10 segundos de antes. Entonces la distancia recorrida serían menos 30 metros. Entonces se acercó 30 metros hacia mí. Esa es un poco la idea. Ya. Otra cosa importante es el movimiento relativo. En general, al observar una determinada situación, la percepción que tendremos del movimiento o el reposo dependerá del sistema de referencia que utilicemos. Esto suena medio como alejado, quizás no se entiende mucho. Hay dos maneras de clasificar los movimientos según el sistema de referencia. El primero es un movimiento absoluto, en el cual es un movimiento absoluto en el cual el sistema de referencia con el cual se observa el evento se encuentra en reposo. Entonces, por ejemplo, si pensamos que la Tierra está en reposo, yo ahora que estoy sentado aquí en mi casa, que mi casa no se está moviendo respecto a la Tierra, es como que yo estuviera sentado en la Tierra, yo soy un marco de referencia absoluto. Entonces yo veo, por ejemplo, un pájaro volando por afuera, y la velocidad que yo le mido sería en base a un marco de referencia absoluto. Yo me encuentro en reposo. Por otro lado, el movimiento relativo es el sistema de referencia con el cual se observa el evento, pero en movimiento. Yo también estoy en movimiento. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy en auto. Voy en auto manejando y veo al mismo pájaro volando. Pero ahora mi cálculo de la velocidad de ese pájaro tiene que tomar en consideración también que yo me estoy moviendo. Por ejemplo, si yo voy en una calle en un sentido y pasa otro auto en el otro sentido, la velocidad a la que yo voy a ver ese auto, la que mi cerebro me va a decir, ese auto está viniendo hacia mí, no es la misma que sería en un marco absoluto. Quizás suena medio confuso, pero hay que, primero que nada, considerar que en el 99% de las veces, de hecho creo que ustedes ni siquiera deberían manejar cómo hacer ejercicios con movimiento relativo, vamos a ocupar el sistema de referencia absoluto. Además, para hacerlo un ejemplo más claro quizás, piensen cuando ustedes van adentro del metro o adentro de una micro, cuando están adentro ven a todo el resto de las personas y a ustedes les pareciera que nadie se mueve, que la velocidad de todos ellos es cero porque ustedes están yendo a la misma velocidad que ellos. A diferencia de eso, cuando ustedes están afuera de la micro o afuera del metro, pueden ver como todas las personas que están adentro sí se están moviendo y se mueven a la misma velocidad que el tren de metro o que la micro. Eso es un poco para hacer evidente el ejemplo. Así que eso. Quizás es medio confuso y si a alguien no le queda muy claro, interrúmpame nomás. Ahora entonces, ¿cómo clasificamos los movimientos respecto a su rapidez? Los movimientos pueden ser uniformes, es decir, que la rapidez del móvil es constante. Igualmente pueden ser acelerados o variados, es decir, que la rapidez del móvil cambia en el tiempo.
Entonces, por ejemplo, tenemos la bala que uno la dispara y sale a una velocidad constante en la dirección en la que uno la disparó. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, un picaflor, que imagínense está parado encima de una flor, en reposo, por decirlo así, no tiene velocidad, y de un momento a otro acelera, cambia su rapidez y se mueve en una dirección. Entonces, ¿qué es esto de la aceleración? Partamos por el concepto de aceleración media. La aceleración media corresponde al cociente entre la variación de velocidad y el tiempo empleado. Entonces, la aceleración es esto, variación de velocidad partido en el tiempo empleado en hacer esa variación. Se representa por esta A con un vector, entonces también es una magnitud vectorial, y estos triángulos representan la variación. Entonces, la variación de velocidad, o velocidad final menos velocidad inicial, partido en la variación del tiempo. Las unidades son metros partido en segundo al cuadrado, o en el centigesimal, centímetros partido en segundo al cuadrado. Y dependiendo del sistema de referencia elegido, la aceleración puede ser positiva o negativa. Eso por ahora no es tan relevante, pero es un poco lo mismo que la velocidad. Si yo digo, por ejemplo, tomo el eje cartesiano y digo que este va a ser x positivo y este va a ser y positivo. Yo puedo tener un auto que esté yendo en esta dirección, pero esté bajando su velocidad. Entonces, su aceleración, que la vamos a pintar roja, va en esa dirección. Y esa sería una aceleración negativa. Está apuntando en contra de lo que yo definí como x positivo. Y aquí tenemos un ejemplo bien bonito que es el de los cohetes espaciales, que en un par de segundos, en un par de minutos, aceleran a unas velocidades ridículas. Aceleran, hay algunos que como 28 veces la velocidad del sonido, unas cuestiones verdaderamente exageradas. Pero es lo que tienen que hacer para poder salir de la atmósfera terrestre. Ya. Ahora entonces nos pasamos ya a la última clase. ¿Y cuáles son entonces los movimientos que consideran aceleración? Son el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Ya no es solamente uniforme, ahora tiene un apellido también. Entonces partamos por el acelerado. El acelerado entonces es un móvil que aumenta uniformemente su velocidad en el tiempo. Los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección y sentido. Entonces tenemos este que está andando en moto y está acelerando en el mismo sentido en el que está andando actualmente. Entonces nosotros lo vemos en un instante cero, le tomamos una foto y está andando a 50 km por hora. Pero aparte de que está acelerando a 5 km por hora al cuadrado sería en este caso. Entonces, bueno, mejor kilómetros por segundo. Uy, estoy súper malo para los ejemplos, pero ya, hagámoslo escrito para que les quede más claro. Este gallo está acelerando a 5 metros por segundo al cuadrado. Y aparte, está yendo con una velocidad, eso era un cuadrado, está yendo con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos cuando tomamos la foto en el tiempo cero, por decirlo así. Si nos preguntamos después cuál va a ser su velocidad 2 segundos más tarde, va a ser la de 5 más 5, que es la aceleración, por el tiempo que pasó. Entonces sería 15. Si se fijan, se parece un poco como a lo de... como a lo del camino recorrido, la velocidad con la distancia que recorrí, es como la aceleración con la velocidad que creció. Por otro lado tenemos el retardado, que es más o menos lo mismo, pero aquí las flechas van en dirección contraria, que es como lo que ya dibujé antes. Y es esto, pues el auto está frenando, entonces lleva con una velocidad hacia ustedes, por ejemplo, pero al verlos caminar por la calle, empieza a frenar y empieza a desacelerar. Ya, entonces vamos con expresiones matemáticas que son claves. Tenemos la posición en función del tiempo. Estos sirven para el movimiento acelerado, retardado, y también sirve para el uniforme. Si se fijan, para el uniforme no va a haber aceleración y nos quedamos con la ecuación que ya les mostré antes. Así que estas son las que vale más la pena aprenderse. Entonces, para ver la posición final, a partir de una posición inicial, una velocidad inicial, el tiempo y una aceleración y el tiempo que transcurrió, ocupamos esto.
para saber la velocidad en función del tiempo. Esto es lo que les mostré recién, y es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Y combinando las ecuaciones anteriores, se obtiene una expresión para la velocidad final que es independiente del tiempo. Está acá, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Y esto a veces sirve harto porque te dan esos valores. Te dan la velocidad inicial, te dan la aceleración, te dan la distancia recorrida, y te preguntan cuál es la velocidad final. Y hacerlo con las otras fórmulas es mucho más engorroso que saberse esa y llegar y aplicar. Acuérdense de algo que vimos al principio de la clase pasada y la primera clase de las unidades. Esa es una buena manera para saber si están aplicando bien las fórmulas. Acá saben que esto tiene que quedar en metros porque es una distancia, entonces tienen que fijarse que todo lo que esté dentro de su fórmula se transforme a metros. Entonces tenemos, por ejemplo, aceleración, que es metros partido en segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado. Entonces los segundos al cuadrado se mueren y quedan en metros. Está bien. Esa es una buena manera para ver si uno se equivoca o no. Ya. Otras cosas interesantes y que tienen también fórmulas matemáticas es que en el caso de los MRUR, ¿qué pasa si que estamos hablando de comparar una situación inicial en la que yo estoy, por ejemplo, en auto y estoy andando, a cuando se detiene, o sea, su velocidad es 0? Bajo esta condición, cuando pasa eso, podemos definir dos cosas: un tiempo máximo, que es el tiempo que le toma a detenerse, y la distancia máxima, que es la distancia recorrida por un móvil en el frenado, es decir, la distancia desde que empieza a frenar hasta que se detiene por completo. Y si se fijan, estas vienen de las ecuaciones que tenemos acá. Por ejemplo, el tiempo máximo sale de esta. Consideramos que la velocidad final es 0. Entonces, en la ecuación que tenemos, 0 es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces esto, si lo despejamos, va a ser menos velocidad inicial partido en la aceleración es igual al tiempo. Y si pasamos a la otra diapositiva, eso es justamente lo que tenemos acá. Le ponen el valor absoluto porque el tiempo no puede ser negativo, ¿verdad? No puede ser que yo empecé a frenar ahora y hace 3 segundos llegué a 0 metros por segundo de velocidad. No. Tiene que ser un tiempo positivo, obligatoriamente. Y a partir de esta acá, haciendo la misma cuestión al final, considerando que la velocidad final es 0, y despejando ahora la distancia, que es lo que nos interesa, podemos llegar a la fórmula de acá. Entonces, igual esto no es necesario que se lo aprendan de memoria si no quieren. Si se aprenden las otras 3 fórmulas y saben manejarlas bien, pueden llegar a estos resultados sin mayor problema. Siguiendo entonces, ya terminando con la materia, poniéndonos al día, por fin llegamos a los gráficos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y uniformemente retardado, pero en gráficos. Así como vimos antes del rectilíneo uniforme nomás, ahora veamos los gráficos primero del acelerado. Partamos por el gráfico de distancia-tiempo de nuevo. El gráfico de distancia-tiempo se ve como un arco de parábola, es decir que hacer un movimiento acelerado recorre mayor distancia en intervalos iguales. Entonces, es medio complicado quizás entenderlo, pero fijémonos, por ejemplo, supongamos que esto lo dividimos en la mitad y después a la otra mitad. Si se fijan, la distancia recorrida ahí, por ejemplo, van a ser 5, que es bajita. La distancia recorrida ahí, que en el mismo intervalo de tiempo, o sea, aquí pasaron 5 segundos y aquí pasaron 5 segundos, es mucho más grande, por ejemplo, va a ser 20. Entonces ya no es esa correlación que teníamos antes de que cada segundo, por ejemplo, me muevo 1 metro más. No, porque ahora voy acelerando. Entonces, mientras más tiempo pasa, más rápido voy yendo. ¿Cómo sería el gráfico de velocidad versus tiempo? Es una línea ascendente que indica la velocidad y que indica que la velocidad está aumentando de una manera constante.
Y aquí el área bajo la curva representa la distancia recorrida. De nuevo, esto ya lo vimos antes y se repite, solo que antes era una línea recta, ¿verdad? ¿Y por qué una línea recta? Era una línea recta porque la velocidad se mantenía constante. Es decir, tenía el mismo valor para todas las mediciones de tiempo. Y ahora, obvio que va a ir aumentando. El móvil va acelerando, su velocidad va aumentando mientras pasa el tiempo, pero el área debajo de la curva sigue siendo la distancia recorrida. ¿Y qué muestra la pendiente que tiene esta recta? Representa la aceleración que tiene. Entonces aquí sería una aceleración positiva y quizás no tan grande. Si tengo uno que es así, por ejemplo, esa es positiva y está acelerando muy rápido. Así que eso, con este gráfico, de nuevo, si no les queda claro, por favor, interrúmpanme nomás. Y por último, entonces, nos vamos a un gráfico que ahora es nuevo, antes no lo teníamos, y que es de la aceleración-tiempo. En este caso, la aceleración es constante, porque así es el movimiento que estamos viendo, aceleración constante, y el área bajo la curva representa la variación de velocidad del móvil. Entonces, claro, el área representa la velocidad final menos la velocidad inicial. Como funciona más o menos nomás, es más o menos claro que la aceleración tiene que ser constante, entonces esta línea horizontal, y eso. De nuevo, si no les queda claro, interrúmpanme nomás y lo podemos ver cómo puede ser para quedar más claro. Si nos vamos ahora al retrasado, vamos con el distancia-tiempo. De nuevo es un arco de parábola, pero ahora ya no es como la U hacia arriba, sino que es como hacia el lado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las distancias que está recorriendo el móvil son cada vez menores en intervalos iguales. Entonces hacemos el mismo juego de antes, de dividir esto más o menos a la mitad. Vamos a fijar que en la primera mitad del tiempo recorre una distancia bastante grande, pero en la segunda mitad prácticamente no recorrió una distancia. Casi nula esa distancia que recorre. ¿Y por qué? Porque se va frenando. Entonces cuando ya llega a esta parte de acá, como ese trozo de ahí, la velocidad ya es prácticamente cero y ya casi no está recorriendo distancia. En el caso del gráfico velocidad-tiempo, nos encontramos con una línea recta de nuevo, pero ahora la velocidad va disminuyendo. Entonces, en vez de tener una pendiente positiva, como era antes, va a tener una pendiente negativa. Y de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Mientras más negativa sea la pendiente, o sea, por ejemplo, esa, más rápido va desacelerando en este caso. Y de nuevo, sigue manteniéndose que el área bajo la curva va a ser la distancia recorrida. La pendiente sigue representando la aceleración y eso. Y nos va hablando de que esto lleva a una velocidad y va llegando a una velocidad nula. Va frenando hasta detenerse. Finalmente, nos encontramos con el gráfico de aceleración versus tiempo de un movimiento que va desacelerando y vuelve a hacer lo mismo, pero si se fijan, el área ahora de nuevo va a ser negativa porque la aceleración aquí abajo va a ser negativa. Más o menos lo mismo, pero la aceleración sabemos que es negativa, entonces obviamente tiene que estar en la parte inferior del gráfico, en la parte del eje Y que es negativo, y por ejemplo acá el área va a ser, no sé, menos 50, supongamos que el área es menos 50, entonces eso va a querer decir que la velocidad final menos la velocidad inicial fue eso, y entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos 50 metros por segundo, por ejemplo. Entonces si la velocidad inicial era 60, en ese momento que estoy viendo yo, en ese punto de ahí, estoy tomándole la foto al auto, ese auto está yendo solo a 10 metros por segundo. Ya.
originalmente había adjuntado también los ejercicios que habíamos visto esta segunda clase al final, pero nos va quedando tan poco rato que no creo que alcancemos a verlos. No creo que alcancemos a verlos todos. Voy a desarrollar un par para ver si les ayuda un poco más a fijar la idea. Pero de todas maneras, lo que recomiendo es que los que no alcancemos a ver los hagan por su cuenta y de todas maneras, para los que no hayan hecho las guías, les recomiendo harto hacerlas porque es que ya desde la próxima semana vamos a empezar a ver materia nueva y que va como armándose en base a esta y las guías y los ejercicios también van armándose en base a esto. Entonces es mucho más difícil que después puedan engancharse si están medio perdidos o medio débiles en esta parte. Así que les recomiendo harto que revisen estos ejercicios que dejé al final del Power, que se los voy a mandar, y los de las últimas guías que están en el drive que les mandé también. Los puedo mandar de nuevo si que alguien quiere que se los mande de nuevo. Entonces, voy a hacer yo un par de ejercicios como a mostrarles más o menos cómo yo desarrollo estas cuestiones y el resto ojalá lo hagan por su cuenta. Entonces tenemos un móvil que viaja a v velocidad, aplica los frenos, de modo que reduce su rapidez constantemente con una aceleración de magnitud. Si nos acordamos, es un vector, entonces la magnitud es 5. No me están diciendo menos 5, pero me están diciendo que reduce su rapidez. Entonces la aceleración tiene que ser de menos 5 metros partido en segundo al cuadrado. Acuérdense que la magnitud de un vector siempre es positiva. Y entonces, desde el momento que aplica los frenos, es correcto afirmar que en cada segundo el móvil disminuyó la distancia recorrida en 5 metros. Eso no tiene por qué ser así. No, dejémoslo, analicémoslo después si es que no pillamos ni una alternativa que nos sirva al final. No, a primera vista como que no tiene mucha razón. Cada 5 segundos el móvil se desplaza a 1 metro. Eso tampoco, pues la aceleración no va directamente relacionada con la distancia recorrida. Cada 2 segundos el móvil disminuyó su desplazamiento en 10 metros. Tampoco se relaciona tan directamente la aceleración con el desplazamiento. Cada 5 segundos el móvil disminuyó su rapidez en 1 metro. Ya esto se parece más a cómo se relaciona la aceleración con la rapidez en este caso, pero 5 segundos por la aceleración, que son 5 metros por segundo al cuadrado, me da menos 25, no me da menos 1. Y la E, a diferencia, en cada segundo el móvil disminuyó su rapidez en 5 metros por segundo. Y es menos 5 por 1, me da menos 5. Y ahí, efectivamente, es la respuesta que está ahí. Si se fijan, estas tres están como a distracción y por eso sirve harto leer todas las alternativas antes de ponerse a analizar cada una, porque si empiezan a revisar estas tres con las fórmulas que yo les he dado, claro, ni una de las tres les va a dar y probablemente no se van a equivocar, pero se van a demorar harto, ¿cachai? Van a perder harto tiempo revisando estas tres y es tiempo que por lo general es valioso en la prueba, porque después les va a tocar un ejercicio que quizás no estén tan seguros de las ecuaciones y ahí van a tener que acordarse. Entonces, por eso vale la pena leer todas las alternativas antes. Si se fijan, estas tres como que podrían ser, tendría que haberlo calculado para poder asegurar que no, pero como que hablaban de unas relaciones que no son tan directas entre la aceleración y el desplazamiento o la distancia recorrida. Ya, entonces viendo otro ejercicio, tenemos este ahí. ¿Y qué nos dice? Un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo y durante los primeros 3 segundos aumenta su velocidad en forma constante hasta alcanzar 24 metros por segundo en el eje X. Si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál es su aceleración al cabo de 1 segundo de haber comenzado a moverse? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la información importante? Parte del reposo. Eso es muy relevante y en 3 segundos alcanza 24 metros por segundo. Entonces, ¿cómo era la aceleración? La aceleración era la variación de la velocidad partido en la variación del tiempo. En este caso, es velocidad final menos velocidad inicial partido en variación del tiempo. Y en este caso, la velocidad inicial
eso vale 0. Me están diciendo que parte del reposo. Entonces, lo que tengo que hacer es bastante sencillo, y son 24 velocidad final partido en la variación del tiempo, que son estos 3 segundos, y eso me va a dar 8. Entonces, es la D. Ya, veamos uno más. Y los dejo descansar. Un avión después de 1 minuto 40 segundos. Entonces aquí eso lo vemos y decimos al tiro, ya, pues 1 minuto son 60 segundos, entonces son 60 más 40 segundos, esos son 100 segundos. Después, sigamos viendo cosas relevantes. De partir del reposo, ya, parte de nuevo, la velocidad inicial va a ser 0. Alcanza una rapidez de 600 metros por segundo, esa me están dando la velocidad final. Y considerando que es una trayectoria aproximadamente rectilínea y experimenta un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué distancia recorrió en dicho intervalo? Ya, pues, nos están diciendo entonces la distancia recorrida. ¿Cómo era eso? Posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, esto es la posición final, más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. De nuevo, entonces, velocidad inicial es 0, así que el tiempo transcurrido no me interesa. La posición inicial también la tengo que asumir 0 porque me están preguntando por la distancia recorrida. Entonces es el punto final menos el punto inicial. ¿Sí? Y entonces necesito la aceleración porque el tiempo ya lo tengo. Pero ¿cómo saco la aceleración? Eso no me la están diciendo. Pero me acuerdo que la aceleración es la variación de la velocidad partido en la variación del tiempo. Entonces va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es 0. Entonces solo la final son 600 partido en 100 segundos. Entonces la aceleración va a ser de 6 metros por segundo al cuadrado. Esto lo ocupo en lo que ya tenía y me da como resultado que la posición final es igual a 1 medio por 6 por 100 al cuadrado. Y si me fijo en las unidades, esto está en metros por segundo al cuadrado y lo estoy multiplicando por segundo al cuadrado, me queda en metros. Es una distancia, está bien. Y esto va a ser, entonces, 3 por el 100 tiene 2 ceros y está al cuadrado, entonces tengo que escribir 4 ceros al final. 1, 2, 3, 4. Y esos son 30.000 metros. 1000 metros son 1 kilómetro. Entonces, mato estos 3 ceros, 30 kilómetros en la C. Ya. Eso sería, quedan como unos 3 o 4 ejercicios más, si no me equivoco. No, quedan 5 ejercicios más por hacer. Yo les voy a subir el Power que tiene el resumen de todo lo que hemos visto hasta acá, junto a estos ejercicios. Y nada, pues se los voy a mandar por WhatsApp y lo voy a subir también al Drive. Y eso, sería por hoy. Si alguien quedó con una duda en alguna parte, en algún ejercicio, quizás no cachó algo, ahora es el momento perfecto para preguntar. Y si no, quedan libres. Y eso, ojalá puedan hacer las guías y por lo demás, ojalá cuídense harto y que usted y la gente querida suya esté lo mejor posible y en verdad, ojalá que todo el mundo esté lo mejor posible frente a la situación en la que estamos. Bueno, parece que no nadie tiene dudas ahora. Acuérdense que haciendo las guías o si rebasando la materia les surgen dudas, también pueden hablarme por WhatsApp. Yo no tengo ningún problema con eso.
quizás me demoro un poco en responderles, pero les respondo sí o sí. Así que eso sería por hoy. En la próxima clase ya partimos avanzando de nuevo con la materia.